Vamos a analizar ahora la economía de la primera parte de la dictadura franquista entre los años 1939 y 1959, conocido como una economía autárquica o de autarquía. El título de este bloque será Economía, Miseria y Autarquía. Vamos a analizar los efectos de la guerra, el intervencionismo estatal y el modelo económico autárquico y el estancamiento brutal de la economía que estuvo al borde del colapso. En cuanto a los efectos de la guerra, en 1939 España era un país destrozado por la guerra civil, que comportó un hundimiento demográfico. Parte de la industria, de la agricultura, de las vías de comunicación y de los medios de transporte sufrieron graves destrozos. La producción descendió mucho. Por otro lado, la mayoría de la población no tenía suficientes alimentos, de manera que tuvieron que acudir al mercado negro o extraperlo. Pero al mismo tiempo fueron años de euforia y enriquecimiento fácil para unos sectores afines a la sociedad, a sectores de la sociedad afines al régimen. Resumiendo, los efectos de la guerra fueron hundimiento demográfico, destrucción de las infraestructuras y descenso de la producción, extensión de la pobreza y la miseria entre la población, enriquecimiento fácil de los vinculados al poder franquista, mientras que a través del mercado negro y la corrupción se enriquecieron. En cuanto al intervencionismo y autarquía, en la posguerra la política económica del franquismo se caracterizó por un gran intervencionismo del Estado en la producción y distribución de bienes. Se creó el Instituto Nacional de Industria, cuyo símbolo podemos ver en la parte superior derecha. El régimen aspiraba a la autarquía económica, impulsada también por el aislamiento y el boicot internacional. Para fomentar el desarrollo de la industria, como se ha citado, se creó el Instituto Nacional de Industria y se fundaron empresas públicas que se ocupaban de los sectores no rentables para la iniciativa privada. Se siguió, por tanto, una política proteccionista. Recapitulando las ideas básicas, tenemos que decir que hubo un gran intervencionismo en la economía por parte del Estado, que se buscó la autosuficiencia económica, modelo autárquico, que se fomentó la industria creando el INI y una serie de empresas públicas y se dio una política proteccionista frente a las importaciones de mercancías y capital. Todo esto provocó el estancamiento de la economía. La autarquía fue un auténtico desastre para la economía española, que tardó más de 20 años en recuperar el nivel anterior a la guerra. La agricultura y la industria crecieron muy lentamente. El comercio con el exterior era mínimo y la escasez de bienes de consumo duró largos años. En consecuencia, el nivel de vida y la renta per cápita española no alcanzaron las cifras de 1936 hasta 1953. Resumiendo las ideas básicas expuestas, la autarquía fue un desastre por el crecimiento lento de la agricultura e industria, por un comercio exterior mínimo y por la escasez de bienes de consumo. El nivel de vida de los españoles no mejoró hasta los años 60. A continuación, vamos a hablar de la siguiente etapa de la economía durante la dictadura franquista, conocida como el desarrollismo, de 1959 a 1973, cuando la crisis del petróleo afectó de manera particular a España y de manera general al resto del mundo. Vamos a dividirlo en 4 apartados: una nueva élite dirigente, analizando el papel de los tecnócratas; el plan de estabilización para acabar con la situación ruinosa provocada por el modelo autárquico; el periodo de auge económico y los déficits que tuvo este desarrollismo, resumidos en la frase un crecimiento desequilibrado. En cuanto a una nueva élite dirigente, podemos decir que la reorientación del régimen franquista fue impulsada por la entrada en el gobierno de algunos ministros vinculados a la organización religiosa del Opus Dei,
que aportaron criterios más técnicos y modernizadores. Por ello, se conoce a este grupo como los tecnócratas. Por otra parte, la Falange fue perdiendo protagonismo en el régimen y fue desplazada por el Movimiento Nacional. También se elaboraron nuevas leyes. Para asegurar la continuidad del régimen de Franco, las Cortes franquistas, en 1969, aceptaron al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. Con esto se pretendía un lavado de cara del régimen, de cara al exterior, para facilitar el acceso de nuestra economía al resto de Europa y por ende el mundo. Vamos a analizar las ideas básicas de este punto. Se produce una reorientación política y económica del franquismo por el fracaso de autarquía, por la nueva situación internacional y por el descontento popular. Accede una nueva élite dirigente, que en la entrada de un nuevo grupo dirigente vinculado al Opus Dei, junto a los tradicionales falangistas, carlistas y militares que perviven, pero que van perdiendo sus esferas de poder. Los tecnócratas tienen una cierta desvinculación con el fascismo, acercamiento a Europa. El protagonismo de Falange deja paso al movimiento nacional. Además, dos nuevas leyes fundamentales quieren dar apariencia democrática al régimen. Se conoce como la democracia orgánica, en 1958 la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y en 1966 la Ley Orgánica del Estado. Para finalizar, en 1969 Juan Carlos es nombrado oficialmente sucesor de Franco a título de rey. Vamos a analizar en qué consistió el plan de estabilización. Los nuevos gobiernos, a partir de 1957, abandonaron la autarquía e iniciaron un proceso de liberalización económica y apertura a la economía europea. Para ello, se puso en marcha el Plan de Estabilización en 1959, para sustituir una economía cerrada por una economía vinculada a los circuitos internacionales. El gobierno puso en marcha los famosos planes de desarrollo de 1964 a 1975 para fomentar el desarrollo industrial y disminuir los desequilibrios entre las diferentes regiones españolas, entre el norte y el sur, el interior y las zonas costeras. Vamos a resumir las ideas principales de este punto. El plan de estabilización. El objetivo fundamental, sustituir la economía cerrada con control estatal heredada de la autarquía por una economía de mercado internacional con mayor peso de la iniciativa privada. Se llevaron a cabo varias acciones: favorecer el comercio exterior, favorecer la inversión extranjera y organizar la evolución económica a través de los planes de desarrollo entre 1964 y 1975. El resultado fue un crecimiento económico debido a la buena coyuntura internacional, pero no a la planificación realizada, lo que se traducirá en graves desequilibrios económicos. Vamos a analizar ese auge económico que se produce entre 1959 y 1973, como se puede apreciar en el gráfico que aparece en el lado derecho. Entre esa época, España conoció un periodo de gran crecimiento de su economía. Este auge económico se manifestó en un gran crecimiento de la industria, que renovó sus bienes de equipo, adoptó nuevas tecnologías y aumentó su producción y productividad. Se renovó la agricultura y se produjo un crecimiento revolucionario del sector servicios. El comercio exterior experimentó un notable crecimiento además. Como resultado de este proceso, entre 1960 y 1973 la renta nacional se incrementó a la vez que aumentaron el poder adquisitivo y los salarios. España, un país económicamente muy atrasado, se convirtió en la potencia 11ª del mundo, lo que no quita que sea un desarrollo económico muy desequilibrado y que a la larga trajo graves problemas a la economía. El crecimiento industrial español, vamos a entrar en algunos de esos detalles, durante los años 60 solo fue igualado en el mundo por Japón. Este crecimiento espectacular
contribuyó decisivamente en los cambios que transformaron la sociedad española y abrieron los pasos hacia la democracia. Vamos a analizar una de estas causas de este gran desarrollo económico. En primer lugar, la emigración. La emigración en los años 50 y 60 a Europa fue uno de los rasgos más destacados del periodo. Permitió aliviar la presión económica y social que podía traer el crecimiento demográfico y además equilibrar la balanza de pagos española gracias a las divisas que enviaban los emigrantes. En segundo lugar, el turismo. El turismo, además de fuente de divisas, contribuyó a modernizar el país y fue utilizado por el régimen de Franco para dar una imagen más amable de sí mismo. El desarrollo en los años 60 del turismo fue brutal, como se puede apreciar en las dos fotos del lado derecho, donde se ve Benidorm en los años 50, una playa prácticamente despoblada, y en los años 60, con el gran desarrollismo y bloques de edificios de grandes edificios. Además se produce el crecimiento industrial con el plan de los polos de desarrollo. Se trata de disminuir o paliar los desequilibrios industriales que crearon los polos de desarrollo en diferentes lugares de la península: Zaragoza, Valladolid, Burgos, etc. Resumiendo lo explicado en estas ideas básicas, el auge económico se produce entre 1959 y 1973, un gran crecimiento de la economía, renovación de bienes de equipo, nuevas tecnologías, mecanización de la agricultura, desarrollo extraordinario del sector servicios, especialmente en el turismo y el comercio, el gran crecimiento del PIB y de la renta nacional y por ende una mejora del nivel de vida económico que a la larga permitirá la búsqueda de un mejor nivel democrático. Sin embargo, hay una serie de sombras en este crecimiento económico, por lo tanto hablamos de un crecimiento desequilibrado. Una de las claves del desarrollo económico de la década de 1960 fue su vinculación a la economía de Europa Occidental, que permitió exportar los productos agrarios e industriales. Este crecimiento afianzó una economía muy dependiente, por tanto, ya que gran parte del capital, la tecnología y las divisas provenían del extranjero. La economía española resultaba poco competitiva y concentrada en actividades que requerían mano de obra, pero con poco contenido tecnológico. Analizamos las principales ideas básicas de este crecimiento desequilibrado. Nuestro desarrollo había sido posible gracias al desarrollo de Europa Occidental en los años anteriores, motivada fundamentalmente por el Plan Marshall. Vendíamos nuestros productos, fue destino de migración española que aportaba divisas a nuestro país y además los europeos eran los principales turistas que nos elegían como destino. Los principales problemas de este modelo económico, que generó una gran dependencia del exterior, graves desequilibrios dentro de nuestro país entre distintas zonas y una economía escasamente competitiva.